Buen día, familia Mariana. Hi, alumnos de sexto grado. El día de hoy vamos a hacer la clase de aritmética y el tema a repasar operaciones con conjuntos. Vamos a repasar unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica que lo hemos hecho en las clases anteriores. Recordemos, unión, su símbolo, y quiere decir que entran todos los elementos de los conjuntos. La intersección, su símbolo, y entran solamente elementos compartidos, o sea, los elementos que se repiten en ambos conjuntos. La diferencia, su símbolo, solamente entran elementos exclusivos de dicho conjunto. Diferencia simétrica, su símbolo. Aquí solamente entran los elementos no compartidos. Es el opuesto de la intersección. Bien, para practicar estas operaciones tenemos como número 1 el conjunto P es igual a x más 1, tal que x pertenece a números naturales y x es mayor a 10 y menor que 16. Y el conjunto Q, x tal x pertenece a números naturales y x es mayor a 14 pero menor o igual a 18. Desarrollamos, hallamos los elementos de x, mayor a 10, menor a 16, son 11, 12, 13, 14 y 15. Al adicionar y sumar, recuerden que esta es la primera parte, pasamos a la segunda parte como en la clase anterior. Al hallar los elementos de x, los vamos a adicionar, aumentar, agregar más 1 y nos sale 11 más 1, 12, 12 más 1, 13, 13 más 1, 14 hasta el 16. Hallamos los elementos de P y pasamos a los elementos de Q. X es mayor a 14, que es 15, 16, 17, 18, pero menor o igual a 18. Aquí está. Entonces, primer paso, nos pide hallar P unión Q. Vamos a subrayar los elementos compartidos, acá ya me he adelantado, son los elementos 15, 16, 15, 16. Los demás elementos no se repiten. Entonces, como hay elementos compartidos, los dos conjuntos se va a realizar una intersección, o sea que los dos conjuntos se cruzan. ¿Pero por qué? Porque hay elementos compartidos. Elementos de P, 15, 16 y elementos de Q, 15, 16. Colocamos los elementos, pero ahora me pide P unión Q. Como me pide P unión Q, todos los elementos de P y Q entran a la unión. Entonces coloco los elementos aquí, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. En cambio, en la intersección, ya me he adelantado aquí, he colocado los elementos en el conjunto P y Q. Para hallar la unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica, estamos trabajando con estos mismos elementos de P y Q, para que se den cuenta. Entonces, en la intersección quiere decir que solamente entran los elementos comunes de P y Q. En este caso es 15 y 16. Ahora pasamos a hallar P menos Q. Te pide P diferencia de Q. En este caso, ya hemos colocado los elementos, porque estamos trabajando con los mismos conjuntos. Diferencia significa que solamente van a entrar elementos exclusivos de P. No entran elementos repetidos o compartidos. Elementos solo de P. Entonces la respuesta es P menos Q es igual a 12, 13 y 14. Pasamos a la diferencia simétrica. P diferencia simétrica de Q. Tenemos ya adelantado acá los elementos dentro de los conjuntos. Diferencia simétrica significa que no entran elementos compartidos. Solamente elementos de P, solamente elementos de Q. Y esa vendría a ser la respuesta. 12,
13, 14, 17 y 18. Entonces, estas operaciones se realizan cuando los dos conjuntos se intersectan, se cruzan. Pasamos al número 2. Tenemos los elementos del conjunto A, los elementos del conjunto B. Aquí ya lo he desarrollado. Estos son los elementos por extensión. Recuerden que aquí está determinado por comprensión. Ya lo hemos pasado por extensión. Elementos de A y elementos de B. Entonces, tenemos que ver si hay elementos compartidos. Si hay 20, 21, 20, 21. Esto quiere decir que el conjunto B está dentro de A. Entonces, hacemos este tipo de gráficos de la inclusión, cuando un conjunto está dentro del otro. Entonces, en este caso te pide A unión B. Cuando es unión, todos los elementos entran y colocamos la respuesta de esta manera. 20, 21, 22, 23 y 24. Pasamos a la intersección. Les repito, estamos trabajando con los mismos elementos del conjunto A y el conjunto B. Como me pide intersección, aquí solamente entran los elementos comunes, que son 20 y 21. Pasamos a la diferencia A menos B. Acá te pide solamente elementos exclusivos de A. No entran los elementos repetidos o compartidos. Entonces la respuesta es 22, 23 y 24. Pasamos a diferencia simétrica de A y B, donde dice que solamente son elementos de A y elementos de B, pero no entran elementos compartidos. Entonces sombreamos de esta manera. Repito, no entran elementos compartidos. Entonces la respuesta es 22, 23 y 24. Pasamos al tercer ejercicio. Tenemos los elementos del conjunto M, elementos del conjunto N. Desarrollamos lo siguiente. Te pide la unión de M y N. Primer paso, fíjate, ¿hay elementos compartidos? No hay, son elementos diferentes. Entonces, trabajamos los conjuntos disyuntos. Quiere decir que los dos conjuntos van a estar separados. Conjuntos de M, conjuntos de N. Pero como estamos trabajando en la unión, todos los elementos entran. Entonces coloreamos ambos conjuntos, el conjunto M y el conjunto N. Y copiamos todos los elementos. 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 y 18. Pasamos a la intersección de M y N. En este caso, como no hay elementos comunes, no hay elementos compartidos o que se repiten en ambos elementos, no hay intersección, no se colorea nada. Entonces, graficamos la respuesta. La respuesta se puede colocar de dos formas. Colocamos un par de llaves o el conjunto vacío. Estos dos símbolos significan que que no hay intersección. Continuamos en hallar M menos N. Ya hemos colocado los elementos, entonces te pide M diferencia de N. Aquí significa que solamente son los elementos exclusivos de M. No entran elementos compartidos. Elementos solamente que tiene M. Entonces la respuesta es 9, 10, 11, 12 y 13. Aquí pasamos a diferencia simétrica de M y N. Ya se ha graficado, se ha colocado los elementos. Entonces, como diferencia simétrica significa que no entran elementos no compartidos.
Entonces solamente elementos de M y elementos de N. La respuesta es 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 y 18. Eso sí, es parecido a la unión de conjuntos. Y como actividad, alumnos de sexto grado, hallar la unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica en los conjuntos dados. ¿Tienes tres ejercicios? En la número 1, hallar los elementos por extensión y luego lo vas a hallar la unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica del número 1. Igualmente en el número 2 y en el número 3. Eso es todo.